Prueba de escritorio para la tarea de pago de matrícula utilizando condicionales anidados y condicionales compuestos. Ahora bien, empezamos por definir las variables, las que en este caso tenemos variables de tipo entero, de tipo real y de tipo de caracteres. Seguido de esto nos vamos a encontrar con dos funciones. La primera de estas nos va a definir según el estrato del estudiante cuál es el pago base que va a ir incluido en la matrícula. Y la otra, de acuerdo al promedio del estudiante, nos va a decir si el estudiante tiene derecho a un descuento o no y de cuánto sería. Ahora bien, cuando nos encontramos el main, lo primero que nos encontramos es una pregunta que nos dice cuál es el tipo de asignatura. Escriba 1 para teórica, 2 para práctica y 3 para teórico-práctica. Esto se va a guardar en la variable asignatura y de allí nos vamos a encontrar la primera condición que dice que si asignatura es mayor o igual a 1 y asignatura es menor o igual a 3, se va a ejecutar lo que está en el if. En dado caso de que no se cumpla, va a llegar aquí al else y nos va a decir que la asignatura no es válida. Pero si esto se cumple, entonces se va a encontrar con la siguiente pregunta que nos dice que cuántos créditos desea matricular. Lo que digitemos se guardará en la variable de créditos. Después está la pregunta, ¿cuál es su estrato? Esta se guarda en la variable estrato y llega otro condicional que nos pregunta que si estrato es mayor o igual a 1 y estrato es menor o igual a 6, entonces va a ejecutar lo que está después del if. Pero si no lo cumple, se va a ir al else y nos va a decir que estrato no es válido. Luego, si esto sí se cumple, nos encontramos con la pregunta que dice, ¿cuál es su promedio del semestre anterior? Esto se guardará en la variable promedio. Y nos encontramos el siguiente condicional que nos dice que si promedio es mayor o igual a 0 y promedio es menor o igual a 5, se va a ejecutar lo que está en el if. De no cumplirse, simplemente nos va a decir que el promedio no es válido. Ahora bien, si esto se cumple, entonces nos encontramos con unas condicionales de tipo anidado, que nos dice que si asignatura es igual a 1, se va a ejecutar esto. Pero si asignatura es igual a 2, se va a ejecutar esto. De lo contrario, si no es ni 1 ni 2, se va a ejecutar esto. En cada uno está casi lo mismo. ¿En qué cambia? Simplemente que define si la variable, si la asignatura es tipo teórico, práctica o teórico-práctica. Cada asignatura tiene un valor diferente. En este caso, la teórica es de 300, la práctica es de 750 y la teórico-práctica es de 1.100.000. Ahora, cuando se cumple, pues el valor se guarda en la asignatura, ¿cierto? O sea, se modifica lo que ya teníamos en la asignatura por este valor y hace la siguiente operación. En la misma variable asignatura se va a guardar, en este caso 300, por el número de créditos que hayamos puesto. Y se va a llamar la primera función, que sería nivel estrato. Al llamar la función nivel estrato, esta va a identificar por medio de otra condición que dice que si estrato es menor o igual a 1, entonces, que si estrato es menor o igual a, mayor o igual a 1 y estrato es menor e igual a 3, entonces el pago base será de 400.000. Entonces, si esto no se cumple, lo primero se va a cumplir esto, que estrato. Si estrato es mayor o igual a 4 y estrato es menor o igual a 6, el pago será de 900.000. Cuando se acaba esta función, vuelve a donde estábamos, que sería acá. Pero cuando se haya ejecutado, si se ejecuta este, por decir ese, ya, estos no se ejecutan y pasaría a esta otra parte. En esta otra parte ya nos va a dar los resultados de lo que estamos buscando. Primero se va a imprimir el valor de crédito, es lo que estaba guardado en la variable asignatura, que anteriormente dijimos que ya era el valor por los créditos que se hayan matriculado. Luego se va a imprimir el valor de la base según el estrato, que en este caso también ya se hizo cuando se llamó esta función.
y luego se va a hacer esta operación. O sea, la suma de lo que nos acabó de imprimir y después vamos a imprimir ese valor, que sería el total de los créditos más el pago base. Una vez imprime esto, nos vamos a encontrar con este que dice promedio, esta otra función que dice promedio del semestre anterior. Si nos vamos a esta función, nos dice lo siguiente. Por medio de otro condicional, pregunta que si promedio es menor o igual a 4.7 y promedio es menor o igual a 5, entonces el estudiante tiene una beca del 50% gracias a su promedio del semestre anterior. Y hace la operación del total que nos había dado, o sea, en la misma variable total, se va a hacer la operación que ese total por el punto 5 para hacer el descuento del 50%. Pero si no cumple con este promedio, entonces se va para este else if. Y pregunta que si promedio es mayor o igual a 4.3 y promedio es menor a 4.7, entonces el estudiante va a tener es un descuento del 30%. Y se hace la operación que sería en la variable total va a ser igual a ese total por el 0.7. ¿Por qué el 0.7? Porque si esto es lo que queremos, o sea, lo que queremos descontar es el 30%. Si quisiéramos descontar el 70 sería por 0.3. Y en caso dado de que no cumpla con ningún promedio para una beca, simplemente se llega a este else y dice que el estudiante no tiene una beca. Entonces cuando llegamos aquí se va a imprimir esto. O sea, se va a imprimir. Si el estudiante tiene una beca, se va a imprimir lo que esté guardado en la variable beca. Y si no tiene una beca, simplemente va a decir que no tiene una beca. O sea, exactamente esto que tenemos acá. Una variable beca. Ahora, nos vamos a encontrar con otro condicional que dice que si promedio es mayor o igual a 4.3 y promedio es menor o igual a 5, entonces el valor, o sea, va a imprimir que el valor con el descuento de la beca es lo que está guardado en la variable total que fue modificada cuando se llamó esta función. Y en caso de que simplemente no cumpla, se pasa este else y el programa terminaría. Pero ahora veámoslo más detalladamente con un ejemplo. Aquí tenemos esta tabla. Ahora vamos a ejecutar. Vamos a decir que la asignatura es la 3, crédito 4, estrato 2 y promedio 4.4. Entonces, otra vez. 3, 4, 2, 4.4. 3, 4, 2 y 4.4. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dicen, ¿cuál es el tipo de asignatura? Eh, Escribimos el número 3. ¿Cuántos créditos desea matricular? Dijimos que 4 créditos. ¿Cuál es su estrato? Estrato 2. ¿Y cuál es el promedio del semestre anterior? Sería de 4.4. Entonces, para el valor de crédito va a ser de 4.400.000. El valor de base según el estrato, como el estrato es 2, es de 450.000. El valor total de pagar, entonces sería la suma de los dos, que sería 4.850.000. Y dado a que el estudiante sí cumple con uno de las becas, dice que el estudiante tiene derecho a la beca del 30% gracias a su promedio del semestre anterior. Y nos hace la operación de que el valor con el descuento, o sea, el nuevo valor a pagar es de 3.395.000. Y aquí podríamos tener varios ejemplos. Por ejemplo, hagamos los últimos, hagamos este de promedio malo. Entonces sería asignatura 2, crédito 4, estrato 4 y promedio 8. Entonces le damos run. Entonces dijimos que asignatura 2, créditos 4, estrato 4 y que el promedio es de 8. Vemos que lo que nos dice es que la alerta y el promedio no es, pues, la alerta de que el promedio no es válido. Y así podríamos hacer todos estos ejemplos que están en esta tabla y nos deberían dar estos resultados.